Levantemos nuestras manos un momento, dirigimos nuestras manos al Señor y decimos que su paz es sin igual. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. Quizás una de las palabras que más consenso tiene a nivel global, a nivel universal, es ese clamor por la paz. Los pueblos quieren paz, las personas buscan paz interior, las sociedades buscan paz social. Pero también hemos comprendido aquellos que estamos en el camino del Señor y por la palabra de Dios que no puede haber paz si no hay justicia. Y son tantas las injusticias que hay en este mundo que casi es imposible pensar en la paz social. Se aumentan las guerras, los disturbios, los conflictos, las contiendas, el derramamiento de sangre, los excluidos, el desplazamiento de gente, aquellos que tratan de buscar seguridad y una vida mejor y mueren en el intento y en el camino, las mujeres sufridas, maltratadas, los niños y las niñas violados y abusados. En medio de todo esto hay una necesidad profunda que el ser humano tiene y que esa necesidad es paz, paz. Y hay uno solo que la puede dar con un alcance pleno y ese se llama Jesús. Jesús, el único que puede dar esa paz. Nosotros lo sabemos que es así. Es imposible alcanzar esa paz sin Jesús. Con X en latín, que es la paz romana, pero siempre tiene una connotación negativa, porque sería ausencia de guerra. Puede haber una paz, como los griegos la llaman eirene, que tiene una connotación negativa también porque es la ausencia de ruido, de malestar. Tiene que ver más con tranquilidad, con reposo, con una pradera verde, con el silencio, con la quietud, con la falta de perturbación. Pero hay una paz en hebreo que es shalom, que es estar bien con Dios, que es estar bien con nosotros mismos y que es estar bien con nuestros semejantes. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gracias. Tomen sus asientos. Qué lindo que son estos músicos. La verdad que yo me sorprendo, no sé si les pasa a todos. ¿Sí? A ustedes también. ¿Dónde vamos? En una iglesia local, en un congreso, en una convención, no importa el país donde uno va. Siempre se sorprende con la calidad de músicos, cantores y cantoras que Dios le dio a su pueblo. Bueno, yo quiero ir a la palabra de Dios. Miren, realmente Obispo Sobarzo, Cecilia, tendría palabras para ustedes, para nuestros invitados especiales, que realmente no podemos nosotros en este momento dimensionar la calidad de invitado que tenemos, el honor y cómo hemos sido guiados por el Espíritu de Dios con el consejo para traernos estos invitados. Mañana, o el momento que tenga una plenaria, voy a explayarme un poquito más para hacer algunos reconocimientos, las autoridades uniformadas que nos visitan, a todos. Tengo palabras de mucho reconocimiento, pero quiero ir a la palabra de Dios en este momento, ¿sí? Y mañana en un momento me tomaré unos minutos, un tiempo breve para hacer unos saludos que los considero necesarios para todos ustedes. Es un honor estar en Chile y por primera vez en Arica, ¿sí? Para mi esposa, la primera vez en Chile. Ella tenía 3 peticiones. Ella decía: Señor, quisiera conocer Chile, Brasil y México. Ya conoció Brasil y conoció Chile. Le falta México. Yo ya he estado en otras oportunidades aquí en Chile y es un país realmente maravilloso. Y los chilenos lo hacen maravilloso. Tengo una palabra del Señor. Ustedes saben que tengo mi voz un poquito afectada.
Les pido que consideren eso, me tengan un poquito de paciencia en ese sentido, como dice el Chavo, ¿sí? Ténganme paciencia. Pero quiero hablar de una palabra que entiendo que me la dio el Señor no hace mucho tiempo. En esas búsquedas matinales, en ese tiempo de buscar a Dios. Aquí tengo un agua, ¿sí? Aquí tengo, ¿sí? Está bien, gracias. La voy a dejar abierta. Gracias, pastorales, gracias. En esas búsquedas que tenemos con el Señor y en esos encuentros que tenemos con el Señor en las mañanas, donde uno nunca termina de aprender a orar, ¿no? Porque es como que estoy aprendiendo que tengo que hablar más con Dios que conmigo mismo. ¿Cuántas veces nos pasa que nos queremos entrar en la presencia de Dios y tener un tiempo de intimidad y empezamos a pensar mucho en lo que nos pasa y a dialogar con nosotros mismos? Pero en el paso del tiempo aprendemos que es mucho más edificante hablar con Dios que con nosotros mismos. Y en uno de esos encuentros y leyendo la palabra, me viene esta palabra que les voy a compartir, que la titulé Conocer, amar, servir. Conocer, amar, servir. El conocimiento conduce al amor, decía Teresa de Calcuta. El conocimiento conduce al amor y el amor a las buenas obras. No me inspiré en ella cuando le puse este título, sino en la escritura que les voy a leer, porque también la palabra de Dios tiene la cualidad de que hay unidades de pensamiento en ellas que tenemos que saber entender y discernir cómo están formuladas las oraciones, cómo están las cadencias de las palabras, por qué una palabra se menciona antes que otra, por qué una palabra se repite, para tratar de discernir qué hay en el texto. Si algo me sorprende del Espíritu Santo es el poder de síntesis que tiene cuando inspiró a los escritores bíblicos. Porque nosotros no podríamos decir nunca cosas tan profundas en tan pocas palabras. Y quiero compartir este texto, miren qué interesante, Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Y después quiero ir a los Hechos, pero lo de los Hechos solamente voy a mencionar una expresión del capítulo 27 y después voy al texto en el final del mensaje. Pero miren lo que dice Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: después subió al monte, está hablando de Jesús, ¿sí? Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús sube al monte, ¿sí? Jesús sube al monte, llama que vengan con él a los que él quiso y escoge a 12 hombres. Pero miren lo que dice el escritor, Marcos. Los llamó para que estuviesen con él. Vamos, ¿se entiende el pensamiento, lo que hay allí en esa expresión? Los llamó para que estuviesen con él. Podría haber dicho rápidamente, Marcos los llamó para enviarlos a predicar y les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero no dice eso. Dice, los llamó para que estuviesen con él. Como señalando que hay algo allí que nos hace pensar. Y nos hace pensar mucho. Estar con Jesús es una prioridad que no se puede saltar o soslayar para hacer la misión, sino que para hacer la misión primero hay que pasar tiempo con Jesús.
¿Estamos juntos allí? ¿Sí? Y quiero después solamente mencionar, no lo busquen porque son algunos versículos que quiero leer, pero solamente mencionar en el capítulo 27 un detalle de Lucas, cuando dice, en el momento de la tempestad de la nave, cuando se morían casi 300 personas, Lucas tiene el discernimiento de decir, entonces Pablo. Y solamente se los dejo allí para volver aquí, porque hay una conexión muy importante con el texto de Marco y lo que acabo de decir de Pablo. La misión es un resultado, no una causa, ¿sí? La misión es un resultado, no una causa. En realidad es una causa de vida, pero no lo entendemos desde la Biblia como una causa. Entendemos que la causa de vida es estar con Jesús, conocer a Jesús. Y el resultado de estar con Jesús y conocer a Jesús será entonces la misión. ¿Amén? Claro, la misión es una gran motivación, una experiencia que nos ayuda a mantenernos enfocados en la vida. Y mañana, seguramente, o el jueves, estaré hablando de esto, de este enfoque de la misión, pero desde la perspectiva de Jesús. Porque quisiera, y mi deseo es que con esta palabra y con lo de mañana, despertar en el ministerio de Chile aún más, en la pastoral de Chile, en el liderazgo de Chile y en mí mismo, despertar una mayor devoción por Jesús. Si aumenta el nivel de nuestra devoción por Jesús, entonces todas las cosas se van a ir ordenando, ¿sí? Tenemos en la Biblia dos grandes títulos, ambos nacen en el Antiguo Testamento y se perfeccionan en el Nuevo Testamento. El gran mandamiento y la misión. El gran mandamiento, que es el amor, y la misión de Dios se originan en el Antiguo Testamento, pero llamativamente se perfeccionan en el Nuevo Testamento. Miren ustedes, por ejemplo, con el amor. El gran mandamiento se perfecciona con Cristo. Cristo dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Juan 13:34. Pero el mandamiento antiguo, ¿cuál es? Y el que repetimos todos, ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aparece en Levítico 19, qué interesante, Levítico 19. Hermanos pastores, les hago una pregunta y contésteme con sinceridad. ¿Cuánto hace que no leen Levítico? Si alguien me dice que hace un mes, le vamos a entregar un premio, supervisor. Ahí está, la hermana Dorcas. Es un libro difícil, hay libros que a veces cuesta mucho acercarse a ellos porque están llenos de leyes, de genealogías o esto, aquello, pero hay perlas y hay enseñanza y hay riqueza. Y qué tremendo que en el 19 de Levítico, Moisés cuando repite la ley al pueblo, hace un énfasis tremendo, impresionante, sobre el amor al prójimo, al extranjero, a la viuda, al huérfano, a las personas con discapacidad, a los más vulnerables. Cuando leemos el capítulo 19 de Levítico nos damos cuenta que muchos siglos antes ya Dios estaba en contra del bullying. ¿Cuánto daño hace el bullying, no? ¿Cuánto daño hace? ¿A ustedes les hizo daño? ¿Estuvieron alguna vez que hicieron bullying? A mí me hacían bullying de chico. Me hicieron bullying de chico. No voy a contar los detalles porque no viene al caso.
Pero nadie sabe medir el daño que se le hace a un niño o una niña cuando se burla, cuando se lo menoscaba. Nadie toma dimensión de esto. Sin embargo, Dios, en Levítico 19 dice, habla de amar al prójimo y hablar al huérfano, al extranjero que llega a tu tierra, que está buscando un espacio, un lugar, que viene buscando un nuevo horizonte, que no tiene para comer, que no tiene por venir, que llegó con una maleta. Trátalo con cuidado, traten de alojar a las viudas que no pasen necesidad, a los huérfanos, al ciego, al sordo, dice, a los que están con algunos problemas y que no tienen las mismas capacidades para desarrollar determinadas cosas o determinados trabajos. Ayúdenlos, ámenlos. Capítulo 19, el amor en el Antiguo Testamento se desarrolla de una manera increíble. ¿Sí? Pero Jesús le agrega un plus extraordinario. Jesús hace un cambio en el gran mandamiento que es sorprendente. Por eso digo, el gran mandamiento y la misión se perfeccionan en el nuevo, porque el giro que hace Jesús con el amor es esto. En el Antiguo Testamento tenemos el qué del mandamiento, ¿sí? Hay que amar, pero Jesús te da el cómo. Jesús nos revela el cómo y nos dice, sí, hay que amar a Dios y tenemos que amarnos entre nosotros, pero escuchen bien, tienen que amarse así como yo los he amado. ¡Wow! Y hace una revolución en el concepto del amor, porque ahora amor al prójimo no es tan solo considerar al prójimo, no es tan solo tratar bien al prójimo, no es tener un buen trato y respeto por el prójimo, sino que ahora el amor es amar hasta dar la vida. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Nadie tiene un mayor amor que este. La manera en que lo expresa Jesús lo eleva el mandamiento a niveles muy altos e insuperables. Ya no es solo un mandato imperativo con esa fuerza de ley que vino del mismo cielo. Ahora tiene la carga del verbo hecho carne que habitó entre nosotros y nos muestra en carne propia el cómo se debe amar. Naturalmente la misión en Cristo también se perfecciona. Ahora en Cristo no tiene esa fuerza general y que tenía la fuerza del Antiguo Testamento solamente, sino que ahora se hace una misión inclusiva, una misión integral, una misión con un alcance mundial, una misión diferente. Dios quiere que todos se salven, no solo los judíos. Dios quiere que todos ahora vengan a Cristo y se salven. Dios quiere que todos reciban la salvación y da especificaciones y dice, vayan a buscar a los perdidos, hagan los discípulos y una vez que son discípulos, bautícenlos en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después que los bautizan, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado en la ley de la montaña, ¿sí? En la ley de Cristo, enséñenles todos mis mandamientos. Especificaciones, contenido claro, se perfecciona la misión. Volviendo al gran mandamiento, veamos la escena, no la busquen por favor, sino que quiero ir muy a un buen ritmo. Marcos 12, versículo 28 al 34. ¿Cuál es el primer y el gran mandamiento? Le pregunta el escriba a Jesús. Y en un contexto muy particular se lo pregunta. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amar al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón,
con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces obviamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y aquí quiero entrar en el tema de conocer. Porque cuando el escriba le pregunta a Jesús y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dice, no le dice el gran mandamiento. ¿Se dieron cuenta de la respuesta? ¿Captaron la respuesta y lo que después dice el escriba? ¿Fueron al mandamiento o hay algo antes del mandamiento? ¿Quién está antes del mandamiento? La persona de Dios. Amarás a Dios, a este Dios. Hay un solo Dios, ¿sí? Al que hay que amar. Y menciona a Dios. Le dice Jesús, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a este hay que amar. Y ahí viene el conocer, que se utiliza en el Nuevo Testamento. Entre otros textos, Pablo dice, a fin de conocerle, en Filipenses, a fin de conocerle, y conocerlo en el poder de su resurrección y en la participación de sus mandamientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En el Antiguo Testamento la palabra de conocimiento es yadá o jadá. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. ¿Sí? El conocimiento en el Antiguo Testamento era un conocimiento que tenía que ver con el conocimiento empírico, no con el conocimiento teórico, sino con la intimidad de conocer al otro. Es yadá. Pero miren que en el Nuevo Testamento, que es ginosco, también. Pero no la conoció José a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, que conocimiento en la Biblia, de conocer a Dios, tiene que ver con un conocimiento empírico, con un conocimiento práctico, con un conocimiento en la intimidad. ¿Qué significa entonces conocer en el sentido bíblico, en hebreo? Relación con esa persona, actuar en consecuencia, dando atención a esa persona. Incluso puede tener la acepción de una relación de intimidad, incluso una relación sexual, una intimidad. No hay un nivel de intimidad más grande entre los seres humanos que la intimidad del matrimonio, que es un conocimiento íntimo que hacen de los dos una sola persona. ¿Sí? En el griego sería entonces conocer es una gran variedad de aplicaciones y muchas implicaciones. Notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender. Finalmente, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 9:24, dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor. En la escena de Marcos encontramos este pensamiento fascinante. Este pensamiento fascinante. Llamó a los 12 para que estuviesen con él. Y pastores, ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad con el Señor? Hago esta pregunta porque de la intimidad viene todo lo bueno. De la intimidad con Dios viene la bendición para el matrimonio. De la intimidad con Dios viene la bendición para los hijos. De la intimidad con Dios viene la visión. De intimidad con Dios viene la estrategia. De la intimidad con Dios viene la llenura del Espíritu Santo. De la intimidad con Dios viene todo lo bueno. Y cuando esa intimidad se descuida,
entonces empiezan a suceder cosas que nos duelen en la vida. ¿Cuánto hemos aprendido esta lección? ¿Sí? Decía el pastor Bonilla, me voy a hacer vulnerable. ¿Sí? Que es algo que decimos muchas veces desde el púlpito. Y yo me hago vulnerables a ustedes. En algún momento confundí al Dios de la obra con la obra de Dios. Esto le pasó a nuestros padres, pastores. Digo para los que tienen que he escuchado testimonios hoy, que son hijos de pastores. A nuestros mayores, a nuestros pioneros, tan apasionados por la obra, que en algún momento para ellos el Dios de la obra y la obra de Dios era exactamente lo mismo. Y se olvidaron por ahí en algún momento que en el medio hay una familia. Y la esposa pagó los platos rotos del ministerio y los hijos pagaron los platos rotos del ministerio. Porque el Dios de la obra y la obra de Dios era exactamente la misma cosa. Y cuando la obra de Dios tenía que haber quedado en el tercer lugar de las prioridades, resulta que ahora se fusionó en una. Y el activismo mata la renovación espiritual. El activismo te quita la renovación espiritual. El activismo te saca la unción. El activismo te quita la perspectiva y el enfoque, al igual que la apatía espiritual. Son los dos extremos que van en contra de la renovación. Y yo en algún momento, envuelto en el ministerio, como ahora estoy envuelto en el ministerio, pero aprendiendo a los golpes, también descuidé la intimidad con Dios, corriendo de aquí para allá. Y aprendí la lección a los golpes. Y me di cuenta que en la vida hay algunos jardines que no se pueden descuidar. Ese primer jardín se llama el altar de Dios. Y hay un segundo jardín que se llama matrimonio, familia, hijos. Esos dos jardines hay que cuidarlos, cultivarlos, protegerlos, mantenerlos ahí, porque cuando de alguna manera perdemos de perspectiva es el cuidado de estas dos realidades, entonces nuestro ministerio puede entrar a naufragar, nuestra vida puede colapsar y podemos sufrir mucho. Una cosa es estar con el Dios de la obra y otra cosa es servir a la obra de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuántos decimos amén? Allí, en la intimidad, en la comunión, es donde comienza todo. Donde comienza todo. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Hay que pasar tiempo y conocer al Dios de la obra antes de servir a la obra de Dios. Vivimos en el tiempo de la inmediatez, de la superficialidad. Estamos todos apurados, todos corriendo. Y mientras nosotros estamos apurados y corriendo, el diablo disfruta. Porque si algo quiere el diablo es que estemos corriendo y que estemos apurados. Porque es un especialista para entretener la mente humana. Nunca, desde que la humanidad es humanidad, hubo tanta dispersión para la mente. Nunca, desde que la humanidad es humanidad, hubo tantos elementos para que la mente se distraiga. Qué difícil que es. Y qué difícil que es con la generación emergente de la cual nos hablaba el pastor Muñoz esta mañana. Qué difícil porque los adolescentes, los jóvenes, ellos no se detienen a leer un libro de 300 páginas, de 400 o de 500 páginas. Pero yo cuando estuve en el seminario, y no estoy hablando del posgrado, cuando estuve en la licenciatura, tuve que hacer historia de la iglesia con el doctor Pablo Deiros. Y la primera materia, porque era historia 1, historia 2, historia 3, en historia 1 me hizo leer más de 1000 páginas. En historia 1. Y todavía faltaba la 2 y la 3. Pero ahora los textos tienen que ser rápidos. Si es TikTok, mejor. Si es algo visual, mejor. Si dura 5 segundos, mejor. Si te pasas de 1 minuto,
Yo por el tema de la operación que tuve de las cuerdas vocales estoy en tratamiento foniátrico y la foniatra es excepcional. Lo que uno aprende, lo primero que aprendí, que todos los pastores teníamos que haber hecho oratoria, teníamos que aprender a respirar y hacer un montón de cosas que nunca hicimos. Yo suspendí 7 viajes después de la operación. Estuve 3 semanas sin hablar. Reposo de la voz, 3 semanas. Hubiera sido imposible si a mi esposa le daban esa misma indicación. Es más, la Biblia dice, Pastor Bonilla, Pastor Sobarzo, esto queda entre hombres, La Biblia dice que en el cielo habrá una hora de silencio. Debe haber un error en la traducción. Una hora todas las mujeres calladas. Imposible. Ni con un cuerpo resucitado, no creo. Algo hay ahí en el texto. Porque entiendo que ese cuerpo resucitado tiene lengua. Pero yo tuve 3 semanas sin hablar, 3 semanas. Y a Sonia tenía que mandarle puro mensajito y escribirle en una hoja. Y saben las cosas, qué difícil que es no poder hablar porque te tenés que aguantar muchas cosas. Y mucho más cuando tu esposa te reta. Esa es la impotencia más grande porque me retaba. Se abusaba que no podía hablar y yo no me podía defender. 3 semanas hice reposo de la voz, hice dieta en pleno invierno con el frío, no podía tomar mate, que es lo primero que hago cuando me levanto. No podía tomar café, no podía tomar té, tenía que tomar todo frío. Sonia tuvo que hacer un curso para ver cómo hacerme la dieta. ¿Sabes lo que levantarse a la mañana y tomar arroz con leche frío? En invierno. Gelatina, todo frío. Y suspendí 7 viajes, 4 en el exterior y 3 dentro de Argentina. Me recontra cuidé. Y cuando me dieron el alta, hice lo que no tenía que hacer. Me dieron el alta y pensé que ya estaba para entonces hacer una maratón de predicaciones. Me fui a Uruguay con Sonia, fuimos a la Convención Nacional de Argentina, fui invitado por otro concilio en un congreso en el norte, en Jujuy. Después de ahí fui a un campamento de jóvenes, 500 jóvenes. Yo con jóvenes, el único invitado, 3 predicaciones, preguntas todo el tiempo, que los jóvenes pasan y se quedan en el altar 2 horas llorando en el altar y vos tenés que orar por todos ellos. Cuando volví de bandera, hermanos, Santiago del Estero del campamento de jóvenes, a los 2 días, me parecía que otra vez había aparecido el quiste, que otra vez me tenían que operar. Lloré literalmente. Cuando vi que otra vez tenía que esforzarme por la voz. Claro, cuando le comenté a la foniatra me dice, claro, pero así no se va a recuperar. Yo le dije que usted trate de evitar enviar audios por el WhatsApp y que envíe mensaje de texto y usted se va a hacer un uso excesivo de la voz. Claro, no es así. No es así. Entonces, ahora por eso les pido comprensión porque estoy tratando de recuperarme. Pero me dijo algo muy importante la foniatra. Me dice, Nicolás, un minuto. Los mensajes de audios, ya me lo he hecho el hermano Víctor Pagán hace mucho. ¿Se acuerdan que antes que existan los celulares, creo que sé yo, mandábamos mail? Y yo le mandé un mail al hermano Pagán, que era superintendente, que era más o menos, el mail era más o menos el libro de Deuteronomio, más o menos. Y el hermano Víctor con una sabiduría me contesta, hermano Nicolás, yo en ese momento trataba de usted, ahora tengo un poquito más con todo el respeto del mundo, pero tenemos más, pues también yo estoy medio viejo, ¿no? Y entonces yo le digo, hermano Víctor, y me dice, hermano Nicolás, me dice, hay una ética, y esa ética es de que los mensajes deben ser breves. O sea que si la foniatra me dice que trate de evitar mandar mensajes de WhatsApp y que si mando no me pase de 1 minuto del audio, ¿se imaginan ustedes lo que es para nosotros que estamos con el micrófono, todos nosotros, ¿sí? Todo lo que hacemos, hay que cuidar la voz. Hay que cuidar la voz y gracias a Dios que lo estoy pudiendo hacer mejor ahora que veces anteriores. Los envió a predicar y les dio autoridad.
Qué tremendo. Miren, no les dio autoridad para predicar. Qué maravilloso, ¿no? ¿Se dieron cuenta ustedes de esto? ¿No es sorprendente? No les dio autoridad para predicar. Les dio autoridad para sanar enfermos y para echar demonios. A predicar los envió. O sea, tenemos que predicar, pero también tenemos que hacer como haciéndonos entender el Señor. Miren, ustedes van a predicar, pero yo les voy a dar autoridad también para sanar enfermos y echar demonios. Nosotros por ahí, hermanos, pastores y pastoras y amigos, les abro mi corazón. Por ahí no logramos discernir todavía lo que es leer los 4 evangelios. No hay una historia más fascinante. Ni el Antiguo Testamento, ni las cartas apostólicas, nada se compara con leer los evangelios y encontrarse con datos, por ejemplo, como Jesús que dice, y sanó a todos los que estaban enfermos, expulsó demonios, liberó a la gente. Y a la mañana siguiente había una multitud que los esperaba y traían, y venían de otras regiones. O sea, haber visto a Jesús y desplegar el ministerio de Jesús. Porque a nosotros nos parece una lectura fácil decir, y sanó a todos los que tenían enfermos y echó demonios y nos parece como si fuera algo simple, que lo hemos vivido en nuestro ministerio y lo vivimos, pero nunca en la dimensión como lo hizo Jesús. Eran multitudes enfermas que se sanaban. Eran ciegos y paralíticos, eran leprosos, eran personas perturbadas mentalmente y muchas, digamos, endemoniados literalmente. Y eran liberados solo por la palabra de Jesús. Entonces Jesús les dice de alguna manera, yo los envío a predicar, ahora que me conocen, ahora que están conmigo, ahora que me conocen en mi pensamiento, ahora que me están descubriendo, yo los envío a que vayan a predicar. Pero miren, van a sanar enfermos también y van a echar demonios, pero lo van a hacer porque yo les doy la autoridad. No porque ustedes tienen la autoridad, sino porque la autoridad se las voy a dar yo. La autoridad viene de Dios. La autoridad espiritual no es una cuestión de temperamento. Pastores, nosotros no podemos arengar a la gente, ni tampoco nosotros podemos ser autoritarios con la gente. Eso no es autoridad espiritual, eso es mal genio. Confundimos la autoridad espiritual con tener carácter, con pensar que a mí no me van a pasar por encima, que acá el que manda soy yo, que acá yo soy el pastor y al que no le gusta ahí está a la puerta. Yo he escuchado a pastores decir esto y cuando yo escucho esto digo, claro, pobre, digo dentro mío, nunca ha conocido al Señor todavía, ni ha entendido el llamado. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo soy el pastor? Yo soy esto, yo soy aquello. Nosotros no somos literalmente nada. Y si algo somos es porque el Señor en su misericordia nos llamó al ministerio, por pura gracia. Les hablaba de la experiencia que he tenido en las mañanas leyendo el libro de los Hechos. Capítulo 25, 26, 27 y 28 de los Hechos. Venía leyendo el libro en las mañanas y cuando llego allí venía viendo un despliegue de Pablo que me sorprendía. Y voy terminando con esto. Yo me quedé muy conectado con Pablo, como cuando mencioné, para los que estuvieron en Brasil, mencioné la iglesia de Antioquía. Porque capítulo 11 y capítulo 13 de los Hechos menciona Antioquía y en el capítulo 13 dice, y había en Antioquía pastores, profetas y maestros. Y había en Antioquía profetas, pastores y maestros. ¿De dónde aparecieron?
Impresionante. Porque los que estaban siendo perseguidos desde Jerusalén después de la muerte de Esteban solamente hablaban a los judíos. Pero aquí estaba Lucio de Cirene, había otro de Chipre y estaba un negro también. Níger, ¿sí? Que es negro. Quiere decir que era un equipo pastoral multicultural. Posiblemente un africano, no sabemos de dónde era. Habría que hacer una exégesis del negro, ¿no? Pero estaba allí. Y dice, y estaba este, y estaba este, y estaba este, y estaba este, y estaba Bernabé. Y dice, y escuche cómo dice Lucas, qué sabiduría del Espíritu Santo. Y Lucas escribiendo, y el Espíritu fluyendo. Y había pastores, profetas y maestros, Lucio de Cirene, y este, Bernabé. Y Saulo. ¿Se entiende la idea? En Antioquía. Y Saulo también. Saulito. Antioquía, cabeza de playa. Se traslada de alguna manera por el Espíritu, no lo dice la Biblia. La central estaba en Jerusalén, pero resulta que pasó a ser Antioquía de Siria. ¿Sí o no? Cabeza de playa. Bernabé, ya saben ustedes la historia, que va enviado por la iglesia de Jerusalén para ver qué pasaba ahí. Porque vieron cómo somos nosotros los pentecostales, ¿no? Y la iglesia de Dios y los pentecostales clásicos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Sí? ¿Será de Dios? ¿Le suena? Cuando empezó lo del movimiento, miren, si yo tengo que hablar de Anacondia, voy a estar 1 hora más porque lo conozco desde que empezó Anacondia, porque se convierte en Quilmes y nosotros somos de Quilmes. Y la primera campaña evangelística que hizo Anacondia la hizo en la iglesia donde yo empecé mi pastorado. Y Sonia, porque era soltero yo todavía, así que no te lleves muchos premios, ¿eh? ¿Sí? La primera campaña. Y si tengo que hablar de Anacondia, tengo que hablar un montón. Pero ¿saben lo que pasó? La iglesia de Dios empezó, pues yo después cuando accedí me di cuenta en el consejo que la iglesia empezó, ¿será de Dios? Después vino el tema de la unción de Freyson, el movimiento de la unción con Freyson. Y yo era pastor de otra iglesia. Habíamos pasado a otra iglesia y ya estaba casado. Y me acuerdo que para que no se entere mi supervisor, no investiguen en la historia quién era el supervisor ni nada. Para que no se entere, yo me fui a escondida a una de las reuniones de Freyson. Esto queda entre nosotros en Chile. Me fui en secreto. A lo Nicodemo, digamos. A lo Nicodemo. Y me fui al estadio Obras Sanitarias y allí estaba Freyson ministrando. Apenas comenzó el movimiento de la unción, pero nadie se enteró de la iglesia de Dios. Ahora se enteran ustedes. Son los primeros. Pasaron muchos años, creo que fue el 91, 92 eso. Y Anacondia a principios de los 80. Y me puse allí por arriba de la tribuna, no sé en qué lugar. Y en un momento yo estaba tranquilo, parado. Yo fui para ver medio, para ver si será Dios, será Dios. Y el hermano Freyson dijo así, recibe, así. Y nos caímos todos allá arriba. Después no sé cómo fue que hice todo un lío para llegar a la plataforma. Y cuando llegué dije, voy a tratar de pararme firme con no me va a tirar, ¿viste? A mí no me va a tirar. No, vine como decidido, así, ¿viste? Para ver, como desafiante, ¿no? Iglesia de Dios, 1886, doctrina, principio, práctica. Y me acerco, cuando me acerco, ni llegué y ¡boom! No sé cuánto tiempo estuve tirado. Pero no es. Si ustedes saben y ustedes saben a dónde estoy, son todos maduros y espirituales. El tema no pasa por caerse o no caerse. El tema pasa que nosotros tenemos la tendencia a preguntarnos si esto es de Dios o no es de Dios. Y entonces los de Jerusalén, celosos de lo que estaba pasando,
Dijeron también Bernabé. José se llamaba. Muy respetado entre los judíos, honorable. Y le ponen de sobrenombre Bernabé, hijo de consolación. Y le dicen, Bernabé, sos una persona de nuestra confianza. Sos una persona que nos inspirás lo mejor. Necesitamos tu presencia en Antioquía de Siria. Anda a ver qué está pasando allá. Estamos preocupados. Y llega Bernabé a Antioquía de Siria como para poner las cosas en orden, enviado por las autoridades. Y saben que aunque se encontró con un mover de Dios, con un avivamiento, con un montón de gente que se convertía, con un equipo multicultural, un equipo pastoral, con dinámica, con manifestación de los dones del Espíritu, con ayuno y oración. Ayunaban, oraban. Y en medio de eso, Bernabé, en lugar de volver a Jerusalén para informar a la iglesia, en lugar de ir a Jerusalén, se hace un viaje hasta Tarso para buscar a Pablo, a Saulo, y le comenta lo que estaba pasando. Y ambos cambian la agenda, dejan su agenda. Pastores, ustedes saben lo que es nuestra agenda, ¿no? ¿Sí? El año que viene hay asamblea en Indianápolis. ¿Sí? Vamos a decirle a la iglesia, Pastor Bonilla estuvo en el concilio de los 18 en varias oportunidades, sabe lo que es, ¿no? ¿Cómo le decimos a la iglesia de Dios que suspenda la asamblea en Indianápolis porque está ocurriendo algo en Chile? No. Y bueno, que siga ocurriendo nomás. Porque hay mucha plata invertida, porque hay esto, porque hay el otro. Usted entiende, estoy haciendo ejemplos exagerados, pero lo que quiero decir es que cambiaron la agenda de un año y se establecieron en Antioquía para enseñar. Como decía esta mañana nuestro hermano Enzo, que decía, necesitan los jóvenes un discipulado intencional, integral. Se establecieron un año para enseñar, porque dijo, si nosotros nos quedamos en el avivamiento, pero no le enseñamos la palabra de Dios y no tienen buenos fundamentos, todo este fruto se puede perder. Y comienza Saulo siendo un pequeñito, pero ahí se forma en Antioquía en ese año. Y después sale con su primer viaje misionero. Y cuando tiene que hacer el segundo, vuelve a Antioquía. Y siempre vuelve a Antioquía. Y en Antioquía le imponen las manos. Y en Antioquía lo ministran. Y de Antioquía lo envían. ¡Qué bendición! Y crece su ministerio. Y crece. Y yo venía leyendo todo esto y me quedo del 25 y me encuentro que está con Agripa, que está con Festo, que lo envían a Jerusalén, que lo castigan, que tiene todo un movimiento, que le predica que da el testimonio acá, allá. Pero cuando llega a Jerusalén, en un momento en que ya su vida corría peligro porque se lo había profetizado Agabo, en un momento en que su vida ya pendía de un hilo, él dice, pero yo soy ciudadano romano y yo apelo al César. ¡Ja! Y cuando escucharon esto, entonces pusieron un freno y dijeron, no lo toquen más a ese hombre. Esperen, es ciudadano romano y vamos a meternos en problemas. Vamos a enviarlo al César. Si apeló a César, que vaya a Roma. Listo. Y ahí se embarcaron en la nave. Y se fueron en la nave. Y estaba Julio, el centurión, con un montón de gente a cargo allí. Había 276 en la embarcación. ¿Y cómo estaba Pablo en esa embarcación? Preso. Cuando uno lee a Lucas y describe lo que pasó con la nave, uno se sorprende de la sabiduría. Habla del Euroclidón que se desató en la tormenta que se desató. Habla de las características de las naves. Dice cómo tenían que aligerar la nave, que tiraban esto, que tiraban los aparejos, que tiraron lo otro, que encallaron aquí. Hace todo un relato tan sorprendente y a Pablo de alguna manera lo van ninguneando. Cada vez que Pablo habla y quiere advertir algo, como es un preso, que lo están llevando preso a Roma porque apeló a César. Entonces cada vez que habla como que lo hacen callar.
Y llega un momento que la situación se pone muy, 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 muy mal. Uy, yo no tengo por allí. A ver, me pasas una Biblia, si me pasa, o si no el celular, por favor, por favor. Ahí está, porque no lo tengo aquí anotado. ¿Este es el tuyo? No, estoy como Bonilla con las claves aquí. Acá está. A ver. Permítame un cachito, estoy con la clave. Una mayúscula, números, de letras. Escuchen. Arranco de algún lugar. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ya mencionó a Euroclidón que se había desatado, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí viene la expresión de Lucas. Entonces Pablo, capítulo 13, ¿qué era? Y había pastores, profetas y maestros, fulano, y Saulo. Pero ¿qué dice Lucas ahora? Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, muchas noches. Llevaban 14 días sin comer. Y en medio de todo eso que ya habían, dice Lucas, si habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice, entonces Pablo. No dice entonces Julio el centurión. No dice el jefe de la nave. No dice una autoridad que estaba allí conduciendo la nave que se opusieron a Pablo muchas veces para decir, no le hagamos caso a este preso. No le hagamos caso. Sino que ahora Lucas dice, entonces Pablo, entonces el siervo de Dios, entonces un hombre de Dios, una mujer de Dios, entonces alguien a quien nadie le da 2 pesos, ni 3 pesos, ni nada. Nunca juzguemos a nadie por las apariencias. Nunca juzguemos a nadie por su vestimenta, por su cultura, por su raza, por de su condición social. Nunca. Tuve un profesor que se llamaba Humberto Collingridge, americano, estadounidense, que estuvo de misionero en México, en Argentina y en Uruguay. Lo tuve de profesor en algunas materias. Y me acuerdo que era una materia que se llamaba Dones del Espíritu. Él hablaba de una campaña en México. Y en esa campaña dice que había una multitud. Y cuando llamó a la gente para que venga adelante a recibir sanidad y a recibir de Dios, pasaron muchas personas adelante y se llenó el lugar. Pero en medio de esa multitud él observó que había un hombre en silla de ruedas. Un hombre en silla de ruedas. Ya un hombre con una edad de mediana edad para arriba, un hombre grande. Y él dice que cuando comenzó a ministrar a la gente, dice que por alguna razón no se acercaba a orar por este hombre que estaba en silla de ruedas, no porque no podía ir a orar, porque podía ir a orar como oraba por todos, pero no tenía como una indicación del Señor de alguna manera.
decía él cuando nos explicaba y nos contaba esta historia. Pero dice que no sabe cómo en medio de la multitud un ancianito se levantó en medio de la multitud y se acercó delante de la gente, se abrió paso delante de la gente, con ropa muy humilde, con un aspecto muy pobre, seguramente un hombre con muy poca preparación formal. Dice que nadie lo conocía, estaba entre la multitud allí, pasó adelante y fue directo a donde estaba el hombre en las sillas de ruedas. Dice que se acercó, puso la mano sobre él, hizo una oración, lo tomó, lo levantó, se levantó y se sanó al instante. No fue por la oración del gran predicador, fue por la oración de un hombre que estaba allí y que tenía intimidad con Dios seguramente, como el predicador también, y que conocía a Jesús y que lo amaba y que le servía. Y aquí dice entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Tratemos de entender la certeza. Tratemos de entender la certeza. Estaban a punto de perder la vida. Ya no había esperanza de vida. Y entonces Pablo se pone de pie y dice estas palabras. Tratemos de interpretar con qué certeza habla. Escuchen, escuchen. Interesante. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Escucharon que él dijo de vosotros y no dijo de nosotros? Prestemos atención a las palabras cuando leemos, porque él sabía que él no iba a perder la vida, porque el ángel cuando le habló de parte del Señor le dijo que era necesario que él comparezca ante César. Escuchen. Sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. El ángel del Dios. ¿De quién qué? Dice, ¿de quién soy? ¿Y a quién sirvo? ¿Qué dice primero? El ángel del Dios, ¿de quién soy? ¿A quién le pertenezco? El que es mi Señor. Que la única motivación que tengo en toda mi vida es conocerle, llegar a conocerle. No tengo otra motivación en mi vida que llegar a ser semejante a Él, en sus padecimientos y en el poder de su resurrección. Estuvo anoche el ángel del Dios, ¿de quién soy? Al que le pertenezco, el que me compró con precio de sangre, y a quien sirvo. De quién soy, a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos decimos amén? Será como se me ha dicho. Pastor, pastora, termino diciendo: nunca te menoscabes. Nunca te menoscabes. ¿Cuántas veces nos menoscabamos? Yo no sé cómo manejas tu autoestima. Yo la manejo pésimamente. Yo no sé cómo la manejas vos. Ojalá algún día aprenda a manejarla. Siempre me considero un chambón en muchos aspectos de mi vida. Siempre me reprocho cosas. Siempre lucho con el perfeccionismo. Y me hace mucho daño eso. Me hace mucho daño. Porque una cosa es la excelencia y otra el perfeccionismo.
Entonces por ahí hice 9 cosas bien y una no tan bien. Y en vez de dar gloria a Dios y estar contento por las 9 que salieron bien, me quedo enganchado más o menos un mes con la que me salió más o menos. Y si me salió mal, ni les cuento, pierdo el sueño. Y el problema más grande no es que lo tengo yo, sino que se lo contagia a Sonia. Claro, porque uno está con una esposa que convive. Y entonces uno le transmite cosas buenas y otras no tan buenas. Ella me transmite estabilidad emocional. Ella me transmite muchas cosas muy lindas en momentos difíciles. Mucha calma. ¿Cuánto valen nuestras esposas, no? ¿Cuánto damos gracias a Dios por nuestras esposas? Si la tenés a tu lado, ¿por qué no le das un beso? Vamos, vamos. Qué lindo. ¿Sí? Bueno, esos besitos de marido. Si usted sabe, no hay nada más corto que el beso de marido. A ver, dele un beso a su esposa. Bueno, tampoco digo que... Qué tremenda la palabra, ¿no? La esposa que dice del esposo en el Cantares. Su izquierda esté debajo de mi espalda y su derecha me abrace. ¡Oh! No sabés si está clara la palabra, ¿no? Ya les di más o menos una pauta de cómo empezar la relación íntima con su esposa, ¿sí? ¿De qué lado tiene que ponerse? Yo no podría estar con mi esposa para tener algún momento, ustedes saben, de este lado y ella de este lado. ¿Cómo arranco? No sé cómo hacer. Me cuesta. La voy a empezar todo mal. En cambio de acá soy Gardel. De acá soy Gardel. La pongo acá. La aprieto bien contra el pecho. Le paso este brazo de acá. Le empiezo a hacer mimitos de acá, de acá. Tiene que ser besitos suaves, tiqui, 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 tiqui. Su izquierda esté debajo de mi espalda y su derecha me abraza. Nuestras esposas valen mucho. Nuestras esposas valen mucho. Y nosotros tenemos que valorarlas, amarlas, cuidarlas. Porque si nosotros cuidamos nuestra intimidad con Dios y cuidamos nuestro matrimonio, eso va a bendecir a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Eso no solo bendice al matrimonio, eso bendice a los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. ¿Cuántas bendiciones hemos escuchado, Pastor Miguel, esta mañana? Desde que comenzó la reunión, desde que se comenzó esta mañana, toda la mañana ha sido bendición. Con todo lo que recibimos del Pastor Bonito, con lo que recibimos luego de los otros oradores, todo ha sido un mensaje de amor, de cuidado. Yo quiero que estemos en pie en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, nunca imaginé, Señor, siendo un muchacho de 17 años, con tantos temores, con tanta inseguridad, con tantos complejos, cuando llegaste a mi vida y me llenaste de una libertad que nunca antes había tenido, y de una paz que nunca antes había sentido, que podía llegar, Señor, un día a compartir tu palabra con un auditorio tan selecto, tan respetable, como estos auditorios donde tenemos nada más y nada menos que a la pastoral de una iglesia tan importante como es nuestra querida Iglesia de Dios en este país tan hermoso.
Solamente quisiera pedirte, Padre, que esta palabra nos pueda dejar un sabor interno, un sabor en el alma, que nos lleve a un conocimiento más profundo de tu persona. Nuestra lucha no es con el pastor, nuestra lucha no es con la institución, nuestra lucha no es con el gobierno de turno, nuestra lucha no es contra el vecino o con un familiar, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no tiene un número de pasaporte, ni de un DNI, ni de un carnet. Nuestra lucha no está en el campo de lo terrenal. Ni siquiera nuestra lucha es con nuestro pasado, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestros temores y con nuestras inseguridades. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Yo te pido, Padre, que podamos comprender esta verdad en esta noche, todos los que estamos en este recinto, en este salón, de modo que podamos reorientar nuestro tiempo de intimidad y nuestra oración. Y si en ese tiempo de búsqueda, Padre, donde te estamos conociendo y donde estamos conociendo las profundidades de tu amor y descubriendo nuevos pliegues de tu amor y nuevas facetas de tu carácter, que podamos también entender que hay un momento en que tenemos que redirigir la oración y tenemos que confrontar a las fuerzas del mal con la autoridad que nos diste. Porque todavía está viva la palabra que dice: los envío a predicar y les doy autoridad para sanar enfermos y para expulsar demonios. Y yo quiero, Señor, pasar tiempo contigo y quiero seguir predicando y quiero orar por los enfermos y ministrar a los enfermos de muchas maneras, orando, hablando, aconsejando, orientando, conteniendo, pero también ayudando a las personas que están con conflictos emocionales, mentales, perturbaciones de todo tipo y aún también con aquellos que están endemoniados. Tantas cosas nos mostraste a lo largo del camino, Señor. Hemos visto sanidades milagrosas de enfermedades terminales. Hemos visto personas realmente que estaban ya al borde de la muerte, que no había esperanza de vida y han vuelto a la vida. Nos han mostrado realmente cómo personas tan atormentadas por haber hecho pactos satánicos han sido liberadas y han alcanzado una paz profunda y se han convertido, han formado familias, hogares y también te sirven. Queremos seguir siendo esa iglesia, la iglesia del Espíritu, la iglesia que tiene una respuesta a las necesidades de nuestro entorno y a las necesidades de nuestra sociedad. Una iglesia relevante, una iglesia pertinente, una iglesia con un mensaje de esperanza. Señor, bendecí a este pueblo, bendecí a esta iglesia y seguí bendiciendo esta convención. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.